Dicen que los espejos antiguos pueden atrapar algo más que reflejos. Lo que encontró al otro lado nunca debió ser visto. Hugo García era un hombre práctico, alejado de supersticiones y leyendas urbanas. Un ingeniero de 58 años, cuya rutina diaria era rígida y calculada, y que había hecho de la lógica su mayor virtud. No era un hombre fácil de impresionar. Sin embargo, ese sábado por la mañana, algo lo empujó a detenerse frente a un pequeño puesto en un mercadillo de antigüedades. Era una tienda como cualquier otra, llena de objetos polvorientos, relojes antiguos, muebles desvencijados, cuadros que habían perdido su brillo hace años. Sin embargo, entre todo ese caos desordenado, había un objeto que parecía llamarlo. Un espejo. Era imponente, de más de 1 metro de altura, con un marco metálico ennegrecido por el paso del tiempo. Las figuras talladas en el marco eran difíciles de distinguir, pero parecían representar cuerpos entrelazados en una danza macabra, enredados en formas imposibles de descifrar. Al acercarse, Hugo notó que el cristal no era como cualquier otro. Era opaco, como si estuviera cubierto por una fina niebla interna, que parecía absorber la luz a su alrededor. «Es una pieza única, muy antigua», dijo el vendedor, un hombre mayor de piel arrugada y ojos que parecían brillar con una intensidad extraña. «Este espejo ha pertenecido a muchas generaciones, pero su historia es algo inquietante». Hugo no era el tipo de persona que se dejaba llevar por historias. Pero, a pesar de su naturaleza racional, algo en el espejo lo había cautivado. «No creo en cuentos de miedo. ¿Cuánto por él?». El anciano sonrió, como si conociera más de lo que estaba dispuesto a decir. «Para ti, un precio especial», respondió, dándole una cifra casi ridícula. Hugo aceptó sin pensar mucho. Lo que no sabía es que este objeto traería consigo una oscuridad imposible de evitar. Mientras conducía hacia su departamento con el espejo asegurado en el asiento trasero, una incomodidad se apoderó de él, como si las figuras talladas en el marco estuvieran observándolo, acechando cada uno de sus movimientos. El espejo ocupó un lugar de honor en su sala. Era grande, imponente, y de alguna manera, llenaba el espacio vacío que siempre había percibido en su hogar. Las primeras noches fueron tranquilas, pero la presencia del espejo, incluso sin que Hugo lo mirara directamente, se hacía notar. Al caminar por la sala, tenía la sensación de que algo lo vigilaba. Cuando pasaba frente a él, una sensación de inquietud recorría su espina dorsal. Pero fue durante la 4ª noche cuando todo cambió. Hugo se despertó abruptamente, sin saber por qué. Miró el reloj. 3:14 de la mañana. Un frío inexplicable invadía la habitación. Se levantó, aturdido, y caminó hacia la sala, impulsado por una sensación que no podía ignorar. El espejo. Algo estaba mal con él. Cuando llegó a la sala, notó que la niebla que siempre había visto en el cristal ahora parecía moverse, como si respirara. Un sudor frío recorrió su frente mientras se acercaba al espejo. Su reflejo parecía normal, pero algo en la imagen estaba fuera de lugar. Fue entonces cuando notó el leve movimiento en el borde del espejo. No estaba solo en el reflejo. Detrás de él, en las sombras reflejadas, una figura alargada y grotesca se deslizaba. Era delgada, con extremidades estiradas que terminaban en manos afiladas. Hugo se giró de golpe, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, en el espejo, la figura seguía allí, avanzando lentamente hacia él. El corazón de Hugo latía con fuerza en su pecho. Intentó alejarse, pero sus pies parecían anclados al suelo. Y entonces, vio algo que lo hizo gritar. Una mano surgió del cristal. No era una ilusión. La sombra estaba saliendo del espejo. Desesperado, corrió hacia su habitación y cerró la puerta de golpe, su respiración agitada.
Los golpes en su corazón resonaban en sus oídos, y el aire se sentía denso, opresivo. Pero fuera de la habitación, en la sala, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. A la mañana siguiente, Hugo intentó convencerse de que todo había sido un mal sueño. Pero el espejo estaba allí, frío e inmóvil, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la inquietud no lo abandonaba. Se encontró evitando el espejo todo el día, moviéndose de un lado a otro de la casa, pero sin atreverse a mirarlo directamente. Esa noche, sin embargo, el espejo se volvió aún más siniestro. Mientras Hugo intentaba dormir, los golpes comenzaron. Al principio, eran suaves, como un susurro en la distancia, pero pronto se hicieron más fuertes, más insistentes. Provenían de la sala, del espejo. Con el corazón en la garganta, se levantó y, sin encender las luces, se dirigió hacia el origen del sonido. El espejo temblaba. El cristal vibraba como si algo dentro quisiera romperlo desde el otro lado. Las figuras talladas en el marco parecían moverse, sus formas distorsionadas y retorcidas, y de repente, una grieta apareció en el cristal. Un chillido agudo resonó en la sala. No era un sonido humano. Hugo retrocedió, paralizado por el terror. El portal se había abierto. De la grieta en el espejo emergieron sombras, más grandes y grotescas que la figura que había visto la primera vez. Criaturas alargadas, con extremidades torcidas y rostros de pesadilla, salieron del cristal. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y sus cuerpos parecían hechos de pura oscuridad, con una sustancia viscosa que goteaba al suelo, dejando un rastro de sangre negra. Una de las criaturas lo miró fijamente, y con una velocidad inhumana, se abalanzó sobre él. Hugo gritó, pero el sonido fue ahogado por la presencia opresiva de las sombras. Manos frías y afiladas lo agarraron por los brazos, rasgando su piel, arrancando trozos de carne mientras lo arrastraban hacia el espejo. El dolor era insoportable, pero su mente estaba demasiado aterrorizada para procesarlo por completo. Las luces parpadearon, y en un abrir y cerrar de ojos, el espejo lo absorbió. Cuando Hugo abrió los ojos, ya no estaba en su sala. El mundo al otro lado del espejo era una pesadilla hecha realidad. Todo a su alrededor estaba cubierto de una neblina densa y negra. Las sombras que lo habían arrastrado seguían allí, acechándolo desde la oscuridad, pero lo que más lo aterrorizaba era el paisaje. Era una réplica retorcida de su hogar, pero todo estaba cubierto de sangre y vísceras, como si el mundo mismo estuviera hecho de carne. El suelo bajo sus pies pulsaba como un corazón gigante, y de las paredes colgaban cuerpos desmembrados, algunos aún moviéndose débilmente, atrapados en su propia agonía. El aire estaba lleno del hedor de la muerte, y cada respiración que tomaba era una lucha por no vomitar. Hugo intentó correr, pero no había escapatoria. Las sombras lo seguían. Podía sentir sus ojos rojos fijos en él, hambrientos, listos para devorarlo. La desesperación lo consumía, pero fue entonces cuando vio algo aún peor. En el centro de la sala, donde debería haber estado su mesa de café, había un enorme agujero negro, un vórtice que giraba lentamente, y del que salían más sombras, más criaturas. Alrededor del vórtice, vio otros humanos, atrapados como él, arrastrándose, cubiertos de sangre, con sus cuerpos retorcidos en posiciones imposibles. Algunos no tenían ojos, otros carecían de boca, pero todos gritaban de formas que resonaban en su mente. Hugo se dio cuenta de la horrible verdad. El espejo era un portal a este mundo, y todos los que habían sido arrastrados dentro estaban condenados a convertirse en sombras. A pesar de su terror, Hugo intentó moverse. Sabía que debía escapar, pero a cada paso que daba, el suelo parecía más inestable,
hundiéndose bajo sus pies. Su cuerpo estaba cambiando. Lo sentía. Su carne comenzaba a desprenderse en algunos lugares, como si su propia piel ya no pudiera contenerlo. La sangre brotaba de cortes que se abrían en su carne, aunque no recordaba haberse lastimado. Al mirarse las manos, notó que sus dedos eran más largos, afilados, y que su piel comenzaba a volverse grisácea, casi translúcida. Su cuerpo estaba siendo traicionado. Cada movimiento era una agonía. Sus músculos se contraían como si quisieran rasgarse por completo. El dolor no era solo físico. En su mente, una presencia oscura se retorcía, infiltrándose en sus pensamientos. No podía pensar con claridad. Las sombras susurraban, y aunque no entendía sus palabras, el terror que provocaban era visceral. Hugo sabía que cada segundo que pasaba en ese lugar lo transformaba más, acercándolo a convertirse en una de esas monstruosidades que antes lo habían atacado. Intentó correr hacia lo que parecía una puerta al final del pasillo, pero cada vez que avanzaba, el corredor se alargaba como un túnel sin fin. Era una trampa. A su alrededor, las paredes de carne palpitaban y susurraban en un lenguaje de locura. Las criaturas lo seguían de cerca, y a cada paso que daba, sentía su presencia más cerca, como si estuvieran absorbiendo su energía vital. Cuando una de ellas lo alcanzó, sintió un dolor agudo en el cuello. Se giró solo para ver cómo uno de esos seres, con dientes deformes y afilados, desgarraba su carne. La sangre fluyó como un río oscuro, y su visión se nubló por el dolor y el horror. Hugo gritó, cayendo al suelo. Mientras las sombras lo envolvían, pudo ver su reflejo en una superficie cercana. Su rostro estaba cambiando. Sus ojos se hundían, sus pómulos se estiraban, y su piel se desprendía, dejando al descubierto algo horriblemente distorsionado. Él era parte de ese mundo ahora. Cada segundo que pasaba era un suplicio interminable. Su cuerpo se retorcía en convulsiones mientras sentía que su carne se despegaba y sus huesos crujían al estirarse. Las sombras se agolpaban a su alrededor, observando con ansias, como si fueran testigos de una ceremonia grotesca. Él era el sacrificado. Sentía que algo dentro de él se rompía. No solo su cuerpo, sino su misma esencia. Los pensamientos coherentes se desvanecían, y todo lo que quedaba era una abrumadora sensación de vacío, un hambre insaciable. Los seres a su alrededor lo observaban, esperando su conversión. En su interior, algo oscuro crecía, algo que no era humano. Podía sentir cómo su mente colapsaba, como los recuerdos de su vida antes del espejo se desvanecían. Su nombre, su trabajo, su vida, todo se desintegraba bajo la presión de esa nueva entidad que tomaba control de su ser. Intentó resistir, pero era inútil. Con cada nueva herida, con cada nuevo desgarro en su piel, las sombras lo absorbían más. Finalmente, cuando no quedó nada más que fragmentos de su antigua identidad, se rindió. Los gritos cesaron. La sala quedó en silencio. Y cuando se levantó, ya no era Hugo. Era una de las sombras. Sus ojos brillaban con un rojo espectral. Su cuerpo era una amalgama de piel rota y sombras palpables. Y su mente solo conocía el hambre de arrastrar más almas al espejo, más víctimas para que compartieran su condena. El tiempo dejó de tener significado para Hugo, o lo que quedaba de él. El espejo lo había consumido, y ahora él formaba parte de ese mundo, cazando a otros desprevenidos que caían en la trampa. Cada vez que una nueva víctima se acercaba al espejo, Hugo sentía la excitación crecer dentro de su ser corrompido. El espejo, por fuera, volvía a parecer inofensivo, hermoso incluso, una reliquia que cualquiera podría querer en su hogar. Y así fue como pasó, una vez más. Semanas después, una mujer joven, María, paseaba por el mismo mercadillo donde Hugo había encontrado su perdición. Entre los objetos viejos y olvidados, vio el espejo. Su marco ennegrecido,
sus intrincadas figuras talladas, todo parecía llamarla. No podía resistirse. El anciano que lo vendía, ahora mucho más pálido y con los ojos inyectados en sombras, la miró con una sonrisa torcida. «Es una pieza única», le dijo con una voz suave. «Ha pertenecido a muchas personas, pero su historia, bueno, quizá prefieras descubrirla por ti misma». María, ajena al horror que albergaba el espejo, decidió llevárselo. Y esa misma noche, mientras lo colgaba en la pared de su dormitorio, algo extraño ocurrió. Las luces parpadearon por un instante, y en la superficie del espejo, una sombra se movió. Al principio, María pensó que era solo su reflejo, pero cuando se acercó, vio algo que la dejó helada. En el reflejo del espejo, en el fondo oscuro y nebuloso, una figura humanoide la observaba. Sus ojos eran dos puntos rojos brillando en la oscuridad, y su boca, que no debería haber tenido forma, esbozó una sonrisa distorsionada. La sonrisa de una criatura que había esperado mucho tiempo para atrapar una nueva víctima. Era Hugo.